Buenas tardes, continuamos con la segunda parte del libro El experimento rendición, el encuentro con la perfección de la vida. Estamos en la segunda parte que hablaba, voy a compartir por aquí, comienza el gran experimento. Y hoy vamos con los dos últimos capítulos de esta parte. El primero dice así, capítulo 19. Aceptación, aceptación y más aceptación. Si bien realicé el viaje de vuelta con una gran sensación de paz, nada más llegar a casa hube de enfrentarme con un serio desafío a mi voto de aceptación. Mientras atravesaba el bosque y me adentraba en el prado del interior de la finca, en lugar del característico silencio, oí el zumbido de una sierra circular. Acto seguido vi a Sandy y a mi amigo Bob Gould con delantales de carpintero, subiéndose a una estructura que estaba levantando en mi terreno. No podía dar crédito a lo que estaba viendo. Les pregunté qué estaban haciendo y Sandy me informó alegremente de que estaba construyendo una casa y Bob había accedido a ayudarla. No recuerdo bien el tono en que recordé que estaba edificándola en mi propiedad. Sandy replicó con desenfado que no tendría ningún derecho sobre la cabañita y que pasaría a ser mía cuando se fuera. Era obvio que hablaba en serio. Resolví entrar en casa a meditar un rato antes de darle una contestación. Podrás imaginarte las palabras de la voz interior. No puedo creerlo. ¿Cómo se ha atrevido a tomar una decisión así, sin consultarme? No quiero ninguna otra casa en mi finca, ni que viva aquí nadie más. Así que, ¿de qué sirve tener otra construcción? ¿Cómo es posible que alguien decida hacerse su casa en propiedad ajena sin preguntar siquiera? Aunque mi mente siguió dando vueltas al asunto, por entonces ya estaba bien entrenado en observar tranquilamente todos esos pensamientos, creados por una mente condicionada por sus preferencias y aversiones. Al fin y al cabo, si hubiera deseado otra construcción en mi propiedad, el discurso de la voz hubiera sido diferente. Es verdaderamente milagroso. Dios me ha concedido otra vivienda sin tener que hacer nada. Lo que dijera la voz ya no contaba. En el fondo de mi ser sabía que no tenía ninguna intención de contentarla y desde luego no pensaba darle las riendas de mi vida. Si debía elegir entre aprovechar esa situación para cumplir mis deseos o liberarme de su yugo, escogería siempre lo segundo. Tal era la naturaleza de mi experimento existencial. En cuestiones de preferencias, gana la vida. De modo que regresé, me até un delantal y me dispuse a ayudarles. Me encantó volver a construir ahora, ya no era un novato. Me encantó volver a construir, ahora ya no era un novato, sino un carpintero con experiencia. Notaba con gran diferencia con respecto a la primera vez que trabajé con madera. Ahora sabía lo que estaba haciendo, lo cual me produjo una sensación de confianza y fuerza interior. No estaba colaborando para levantar la cabaña de Sandy ni para mi propio beneficio. El fluir de la vida me había colocado en tal situación. En esa obra inicié el ritual de ofrecer mi trabajo a las fuerzas invisibles que me guiaban. Aunque ya no tenía el control de mi existencia, la vida seguía su curso, sabiendo lo que hacía. Estaba resuelto a servir esa fuerza denominada Dios, Cristo o Espíritu. Estas palabras ya no eran nombres de algo en lo que debía creer. Las situaciones que me guiaban en la vida eran concretas y reales. Comencé a ofrecer internamente todo lo que hacía a la fuerza universal. Repito, comencé a ofrecer internamente todo lo que hacía a la fuerza universal. Mi único deseo era regresar a casa, a aquel lugar maravilloso que se hallaba en lo profundo de mí mismo. Si seguir la mano invisible de la vida iba a conducirme hasta allí, que así fuera. La cabaña de Sandy era muy sencilla, de hecho se parecía mucho a la casita que pensaba construir para mí al principio. La vivienda era de unos 3,5 por 5 metros y no disponía de agua, electricidad ni revestimiento interior, y los huecos de la ventana estaban protegidos únicamente por una mosquitera y algo de plástico. Tardamos tan solo 6 semanas en erigirla y los gastos fueron insignificantes a pesar de todo. A Sandy le encantaba. Sonrió al mirar atrás y recordar mi resistencia inicial. Nunca hubiera podido imaginar la cantidad de experiencias importantes de mi vida que estarían ligadas a aquella casita.
Mientras tanto, el verano tocaba su fin y se aproximaba el momento de empezar las clases en Santa Fe. Había cumplido mi compromiso de no albergar ni un solo pensamiento sobre lo que iba a enseñar. ¿Cómo podría conocer todo el potencial de la vida si no renunciaba a controlar las situaciones? Así pues, acudí a la primera clase completamente abierto a lo que se presentara. Mientras los alumnos entraban en clase, aquieté la mente y me hice la siguiente pregunta. ¿Puedes aportar algo que merezca la pena a estos estudiantes? Mi corazón sabía que poseía un tesoro de conocimiento que sería interesante y beneficioso para sus vidas. De modo que respiré hondo, me levanté y comencé a hablar. No podía saberlo entonces, pero aquel momento estaba sentando las bases para la siguiente fase de mi viaje espiritual, convertirme en profesor. Las palabras fluían de mi boca sin necesidad de pensarlas. La primera clase trazó la hoja de ruta de la asignatura, como si hubiera diseñado el programa de antemano. Fue una experiencia similar a la de escribir el trabajo de economía en mi furgoneta cuando vivía en aquel bosque de la mina. Al igual que entonces, contemplaba cómo un continuo torrente de inspiración iba transformándose en una explicación convincente. Yo no participaba activamente, tan solo era consciente de lo que estaba sucediendo. A medida que transcurría el semestre, fue repitiéndose siempre el mismo proceso. Repito, a medida que transcurría el semestre, fue repitiéndose siempre el mismo proceso. Estaba sorprendido del contenido de las clases. Era como si mis conocimientos académicos y la sabiduría adquirida por medio de la meditación introspectiva y la incansable observación de la voz interior se hubieran entretejido en un todo coherente. La asignatura partía de la posibilidad de la existencia de una verdad subyacente en el universo a la que los diversos campos del saber humano miraran desde diferentes perspectivas. La exploración de esta premisa incluía la física, la biología, la psicología y la religión. ¿Y si todas esas disciplinas estuvieran diciendo básicamente lo mismo? Nunca había pensado de esta manera. De hecho, me había dedicado a aprender no hacer un pasatiempo de los pensamientos. ¿Cómo podían salir las clases así de bien sin mi participación activa? Sea como fuere, clase tras clase, el desarrollo de la exposición tenía lugar sin mi intervención. El éxito de las clases era arrollador. Había empezado con 20 alumnos y hacia el final del semestre se había doblado el número de asistentes. Recuerdo, en una ocasión, me fue difícil entrar en el aula. Había 20 humanos registrados y otros 40 sentados en clase, o bien escuchando desde el pasillo, ya que mis alumnos solían traer a sus amigos. Por mi parte, seguía mostrando una actitud reservada, pues no deseaba que las clases se convirtieran en una distracción de la práctica. Así pues, traté de aislarme, llegando justo antes de empezar la clase, marchándome nada más acabarla y no asistiendo ni a las reuniones ni a ninguna otra actividad. Aún así, mis esfuerzos no servían de nada. Estaba impartiendo una asignatura denominada Pensamiento Universal, en medio de la revolución de la conciencia de los años 70. Con el tiempo, algunos alumnos comenzaron a aparecer acompañados de sus amigos a las meditaciones que tenían lugar los domingos por la mañana en mi finca. Por si eso no fuera suficiente, mis clases en Santa Fe sentaron las bases para diversos acontecimientos de carácter espiritual. En este caso se trató de mi tesis doctoral. Ya había anunciado al Dr. Goffman que la vida me estaba alejando del campo de la economía y que no tenía ninguna intención de escribir la tesis. Sin embargo, un buen día me hizo prometer, como un favor personal hacia él, que redactaría algo, lo que fuera. Debido a lo mucho que le apreciaba y respetaba, decidí acceder a sus deseos como un gesto de rendición. Esa misma noche me senté en el suelo, encendí la lámpara de queroseno y me pregunté a mí mismo si tenía algo que escribir digno de semejante tarea. Al instante me di cuenta de que había un tema muy importante sobre el que podía escribir para el Dr. Goffman. Todo apuntaba a que la vida me había presentado la oportunidad perfecta de transmitir lo aprendido sobre la voz de la mente y la unidad que subyace en todas las ciencias y religiones, tal como había estado enseñando en Santa Fe. Con semejante planteamiento me sentí sumamente inspirado. Aunque sabía que el escrito no sería aceptado como una tesis doctoral en economía,
Me entregué en cuerpo y alma a su redacción. Finalmente, resultó que el texto tuvo un inesperado destino. Uno de los miembros del tribunal de la tesis me puso en contacto con un editor y en el plazo de un año el texto fue publicado bajo el título The Search for Truth. 35 años después aún siguen viéndose ejemplares en Amazon como homenaje a los actos de rendición que lo originaron. Lo más importante de todo es que si hubiera escuchado a mi mente, nada de esto hubiera sucedido. Al haberme dejado guiar por el fluir de la vida en lugar de por mis preferencias, ahora era un carpintero, un profesor y un escritor con una obra publicada. También había aprendido grandes lecciones. La clara distinción que había entre lo espiritual y lo no espiritual empezaba a debilitarse. La energía que experimentaba mientras daba clase en Santa Fe era la misma que sentía mientras hacía yoga y meditaba. Durante la meditación, esa energía fluía hacia arriba y me elevaba y transportaba más allá del yo limitado, y cuando me hallaba frente a mis alumnos, esa misma energía se convertía en una exposición apasionada y sincera. No solo comencé a considerar todo ello como un flujo de energía espiritual, sino también a darme cuenta de que no había ninguna diferencia entre impartir clase y volver a casa para realizar una práctica meditativa. Era profesor porque una increíble secuencia de sucesos me había colocado en esa posición e, igualmente, hacía el trayecto de vuelta a casa debido a un cúmulo de circunstancias asombrosas. Ninguna de esas acciones había sido elegida por mí, sino que eran el resultado de la decisión de soltar mis preferencias. Repito, ninguna de esas acciones había sido elegida por mí, sino que eran el resultado de la decisión de soltar mis preferencias. Poco a poco, el tejido de mi existencia iba componiéndose de las consecuencias de mi rendición. Empezaba a vivir una vida que había sido diseñada para mí, no por mí. Sin embargo, ni en mis sueños más descabellados hubiera imaginado hacia dónde me dirigía. Y ahora vamos a por el capítulo 20 para cerrar esta parte 2 del experimento rendición. Y dice así: la tarea más importante de mi vida. El verano de 1973 fue el periodo de algunos interesantes cambios en la zona donde vivía. Curiosamente, muchos de los terrenos de 2 hectáreas que rodeaban mi propiedad fueron adquiridos por gente que deseaba seguir un estilo de vida de vuelta a lo natural. Y como era de esperar, muchas de estas personas practicaban algún tipo de yoga o meditación. Dado que seguía aferrado a la idea de ser un meditador que prefería la soledad del bosque, me relacionaba poco con mis nuevos vecinos. He de admitir, no obstante, que mis paseos vespertinos fueron haciéndose más agradables a medida que surgían cabañitas rústicas por los alrededores. Bob Tirchin se convirtió en el propietario de la finca situada directamente detrás de mi casa. Aunque no lo conocía de nada, resultó ser practicante de yoga y sufismo, además de sumamente amable. Contrató a mi amigo Bob para que le ayudara a construir su casa, de modo que todo me resultaba muy familiar. Un día, mi nuevo vecino vino a pedirme un favor. Se carteaba con un recluso llamado Jerry, que cumplía condena en la Institución Correccional de Unión, una prisión de máxima seguridad situada a unos 65 kilómetros de Gainesville, en dirección norte. Bob había prometido visitar al preso de vez en cuando, pero tenía que ausentarse durante un tiempo y me preguntó si podía ir en su lugar a verlo mientras él estuviera fuera. Su petición me pareció realmente extraña. No tenía ninguna experiencia en el tema y seguía empeñándome en llevar una vida solitaria. Mientras la voz del pensamiento decía no, de mis labios salió un sí. No tenía ni idea de lo que sería acudir a un centro penitenciario para visitar a un total desconocido, pero iba a descubrirlo muy pronto. Finalmente, acudí a la prisión un sábado por la mañana y conocí a Jerry, un joven negro, en la zona de visitas. Pasamos un par de horas charlando sobre temas muy similares a los de mis clases. Parecía verdaderamente interesado y era muy inteligente. Había practicado meditación durante algún tiempo, de modo que también meditamos un rato juntos. Cuando nos despedimos, Jerry se mostró muy agradecido por la visita y me pidió que volviera. Me había fijado en que aparte de Bob y yo, no había nadie más apuntado en su lista de visitantes. La meditación con él había sido increíblemente profunda y me sentía embargado de paz cuando salí de allí. De alguna forma, estar en aquel escenario me había llegado hondo.
Incluso antes de atravesar la puerta principal, ya estaba deseando regresar. La segunda vez que vi a Jerry, me tenía preparada una sorpresa. Había disfrutado tanto de nuestro anterior encuentro que había confeccionado una lista de 5 o 6 encarcelados interesados en formar parte de un grupo de meditación. Cuando hablé sobre el asunto con los responsables de prisión, me informaron de que los encuentros en grupo solo podían realizarse como servicio religioso. Puesto que Jerry se consideraba budista y yo había practicado meditación budista, Zen, resolví crear lo que probablemente fue el primer grupo budista de la historia de una prisión del norte de Florida. Nos reunimos en la capilla en sábados alternos y recuerdo que me parecía un escenario bastante surrealista. Cuando llegaba a la institución atravesaba la puerta principal, que estaba rodeada de concertina barbada. A continuación, debía pasar por otras 2 puertas antes de ser cacheado. Poco después, los diversos altavoces situados en los pabellones emitían la señal de mi presencia budista. Desde un lugar de silencio en lo más hondo de mí, observaba la exclamación de la voz. ¿Pero cómo me habré metido en esto? El grupo fue creciendo con los años, y cuando trasladaron a Jerry a la prisión estatal de Florida, aproveché para formar allí otro. Si bien los grupos de meditación de las cárceles se iniciaron gracias a un acto de rendición, una vez se instauraron, acabaron convirtiéndose en una parte esencial de mi vida. Cada vez que asistía a estos grupos sentía un considerable incremento de la energía espiritual que fluía en mi interior. Y conseguía profundizar mucho más con estas meditaciones en grupo junto con los reclusos que en la soledad de mi hogar. Si bien no entendía qué estaba sucediéndome, consideraba cada visita a los presos como una experiencia de elevación espiritual. El modo en que llevaba estos grupos era parecido al de las clases en Santa Fe. No planificaba las sesiones, sino que dejaba que la inspiración me guiara. El modo en que llevaba estos grupos era parecido al de las clases en Santa Fe. ¡Qué susto! Los presos comprendieron a la primera el concepto de una voz que parlotea dentro de la cabeza. Estaban muy interesados en aprender a callarla, manejar los patrones de ira y temor y gestionar los impulsos intensos. La gran sinceridad de estos hombres con respecto a su desarrollo espiritual convirtieron a los grupos de meditación en una de las experiencias más gratificantes de mi vida. Una simple petición de mi vecino Bob Tilchin, a la que inicialmente mostré resistencia, dio lugar a más de 30 años de trabajo con presos. Los integrantes de estos grupos pasaron a ser parte de mi vida y sigo llevándolos en el corazón. Durante el verano de 1973, mi corazón comenzó a abrirse en el escenario más insospechado. Estaba aprendiendo a servir. No habría podido aprenderlo por mí mismo, pues estaba convencido de que mi camino hacia la autorrealización consistía en la meditación. Afortunadamente, la vida era más sabia y me estaba ayudando a ir más allá de mí mismo por medio del servicio a los demás. Y hasta aquí la parte 2. Continuaremos más adelante próximamente con la tercera parte del libro que dice así, de la soledad al servicio. Un besazo, un abrazo enorme y nos vemos en el siguiente capítulo. ¡Chao!